Buenos días a todos y a todas. Antes de empezar con la presentación, nos gustaría agradecer al comité organizativo por ofrecernos y por darnos la oportunidad de participar en este segundo simposio internacional sobre marginats, marginals i minories, les marginalitats en lingüística, literatura, traducció i cultura. Me llamo Kendall Achtel, becaria FPU de la Universidad de Alicante, actualmente doctoranda, y mi presentación trata sobre la adaptación de unidades fraseológicas al contexto de Astérix y Obélix Misión Cléopâtre y su traducción al español y al inglés. Para esta presentación nos gustaría hablar de unidades fraseológicas que se han adaptado o modificado para encajar con el contexto de esta película francófona, que es la de Astérix y Obélix Misión Cléopâtre. Dentro de las unidades fraseológicas encontramos principalmente locuciones verbales, aunque también hay proverbios y expresiones que son referentes culturales. En cuanto al contexto, contiene elementos que están cargados culturalmente y que hacen referencia a Egipto y Roma, que son las dos civilizaciones que aparecen dentro de esta película. Todo esto da lugar a juegos de palabras que a su vez dan vida al humor que hay dentro de la película porque se trata de una comedia francesa. Pensamos que podríamos incluir estas unidades fraseológicas adaptadas dentro del concepto de minoría basándonos en la definición que ofrece la revista jurídica de la Universidad Latina de América, que dice que una minoría lingüística es un colectivo numéricamente inferior y no dominante que ha desarrollado una lengua común como medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus miembros. Es decir, las minorías lingüísticas serían aquellas que utilizan una lengua diferente a la utilizada por la mayoría de la población de un estado. Pensamos que esta definición nos permitiría incluir las unidades fraseológicas en el concepto de minoría lingüística porque lo que han hecho en esta película los guionistas es crear nuevas unidades fraseológicas a partir de expresiones que ya tienen su forma original y las han ido o bien modificando o bien adaptando de tal manera que encaje con el contexto de la película y por lo tanto han creado derivados de estas expresiones originales dando lugar a nuevas formas de unidad fraseológica. ¿Por qué consideramos que estas unidades fraseológicas son minoritarias? En primer lugar, hay que tener en cuenta que la búsqueda de correspondencias entre distintos idiomas suele ser difícil, y más tratándose de elementos minoritarios, pero fuertes culturalmente, como es el caso de las expresiones que veremos en los ejemplos. En fraseología, además, la suma de todos los componentes de la expresión no siempre cumple con el significado de dicha expresión y la dificultad incrementa cuando el texto está sujeto a la imagen y deben respetarse una serie de requisitos técnicos, como es el caso aquí de la traducción audiovisual, ya que se trata de un contenido audiovisual. En subtitulación hay que respetar el número de caracteres por línea de subtítulo y el tiempo del subtítulo en pantalla, y en doblaje hay que respetar la sincronización labial. Dicho esto, también hay que tener en mente que las unidades de un idioma presentan equivalencias funcionales, ya sean fraseológicas o no, por lo que la fraseología es traducible, aunque no siempre sea posible establecer correspondencias automáticas, así como mantener la carga cultural de dichas unidades. Veremos en los ejemplos si justamente esa carga cultural la consiguieron mantener en las traducciones o no, ya que son expresiones poco habituales y por lo tanto minoritarias. Se trata pues de unidades fraseológicas adaptadas, reformuladas, que dan lugar a juegos de palabras, y es porque se ha jugado con una unidad fraseológica concreta con un determinado fin, generalmente para hacer gracia, para que haya humor dentro de la película. Y esto lo han conseguido de dos maneras distintas. O bien modificando los sustantivos que componen la unidad fraseológica, sustituyéndolos por elementos culturales propios de Egipto y Roma, o bien incrustando una determinada expresión en su forma original en un momento concreto de la película. En cuanto a la metodología, en primer lugar hemos recopilado unidades fraseológicas analizando y vaciando la película, que es una adaptación del cómic de Astérix y Cleopatra de la serie de historietas Astérix el Galo.
Dentro de este listado de unidades fraseológicas recopiladas hemos seleccionado las que fueron reformuladas y o adaptadas con el fin de encajar con el contexto de la película y crear humor y dando lugar justamente a ese juego de palabras como hemos mencionado. En segundo lugar, hemos analizado la traducción hacia el español y hacia el inglés que se hizo para la subtitulación y para el doblaje para ver cómo se tradujeron estas expresiones y cómo se adaptaron en caso de que lo hayan hecho. Por lo tanto, nuestros objetivos son, por un lado, ver cómo hicieron para modificar las unidades fraseológicas, qué elementos cargados culturalmente seleccionaron para esta modificación, a qué hacen referencia estos elementos culturales, cuál es la unidad fraseológica original y por qué funciona tan bien en esta adaptación de expresiones en la versión original, porque hay que destacar que es un guión muy rico a nivel humorístico, que está muy bien trabajado, se nota que han intentado jugar al máximo con el idioma, con el francés, para crear un resultado que la verdad es muy bueno. Y por eso, por otro lado, es interesante ver si las traducciones son fraseológicas o si se trata de traducciones del sentido, en el caso de las expresiones, ver si consiguieron mantener la carga cultural, si consiguieron crear juegos de palabras y si consiguieron recrear el humor. El primer ejemplo lo tenemos aquí en pantalla. Los contextos los hemos sacado de la transcripción que hemos realizado de la película y que hemos puesto en un Excel con el minutaje. Aquí el primer ejemplo es cuando Otis dice Patron, la potion magique, ça n'existe pas, c'est dans les papyrus dessinés pour les enfants, on est dans le monde réel. La expresión en su forma adaptada para la película es être quelque chose dans les papyrus, que viene de la forma être quelque chose dans les livres, cuya forma original es c'est où ça se passe comme dans les livres. Aquí el elemento cultural es papyrus, papiro, que el Telefi, el Trésor de la langue française informatisée, définit comme feuille constituée par la superposition de deux couches pressées de fines bandes de tiges de cette plante, l'une horizontale, l'autre verticale, séchée et poncée, utilisée par les Égyptiens de l'Antiquité pour la confection de leurs manuscrits, ensemble de feuilles collées bout à bout. Aquí la parte que nos interesa de esta definición es cuando dice utilizado por los egipcios en la antigüedad para elaborar sus manuscritos. Aquí tenemos, por lo tanto, la unidad fraseológica adaptada y el elemento que hace referencia a un elemento concreto propio de la civilización egipcia. En cuanto a la unidad fraseológica, el Telefi nos dice que se trata de una locución verbal que significa que cela se passe d'une façon idéale et romanesque et non comme dans la réalité, lo cual significa que un hecho ocurre como nos gustaría que ocurriese y no como está ocurriendo en realidad, lo cual encaja a la perfección en el momento de la película donde han adaptado esta expresión, porque están hablando de la poción mágica que elabora Panoramix para que los galos tengan super fuerza. Y es un dato, la poción mágica es un elemento que podemos encontrar en historias y en la ficción, pero no en la realidad. En cuanto a su traducción, en español ha sido traducido para la subtitulación y el doblaje por Está en los Papiro Comics. Lo mismo que en el caso de la subtitulación al inglés, que dice It's in a Comic Papyrus. Se trata de traducciones en las que se ha mantenido el carácter fraseológico de la expresión original y también se ha mantenido el elemento cultural, porque están haciendo referencia a los papiros, que tienen la misma definición en francés y en español. Se trata de un elemento propio de la civilización egipcia. Además, han añadido un elemento que es el de cómics. Pensamos que lo han hecho justamente porque las películas de Asterix y Obelix se basan en los cómics de Asterix y Obelix, y por lo tanto puede ser una especie de guiño al hecho de que estas películas se deriven de los cómics. En el caso del doblaje al inglés lo han traducido por It's All a Myth, que sería la traducción del sentido.
En pantalla vemos ahora el segundo ejemplo, cuando Numerovis dice surtout que mon beau-fils est une vraie hyène. Vous savez ce que c'est une hyène? Eh bien pareil, il m'en veut à mort, il est bourré de talent. La expresión es être quelqu'un bourré de talent. El elemento a destacar, el elemento cultural, es talent, porque puede definirse de dos maneras. Es una palabra polisémica. En primer lugar, el Telefi define esta palabra como monnaie de compte équivalent a un talent d'or o un talent d'argent, y nos lo detalla le carnet de numismat, que dice que es una unité de poids y unité monétaire la plus répandue dans l'Antiquité. Antigüedad, de nuevo, elemento propio de la civilización egipcia en esa época. Y otra definición es la que nos ofrece el Larousse, que es aptitude particulière à faire quelque chose. Aquí no se trata de una adaptación de la expresión, sino que han incorporado la expresión en el momento oportuno dentro de la película, ya que être quelqu'un bourré de talent, bourré de quelque chose, ya está en su forma original. Pero se ha hecho ese juego de palabras con la doble significación de la palabra. De hecho, ese juego de palabras lo vemos en la confusión que puede existir entre Obélix y Numerovis, porque dice Obélix, ah oui, il est doué quoi, significaría tiene talento. Dice Numerovis, no, il est riche, no, es rico. Entonces tenemos esta doble significación dentro del propio contexto, e incluso la definición aparece dentro del propio contexto, porque luego Numerovis sigue y dice il est bourré de talent d'or. Ya sabemos, talent d'or, oro, entonces pues da a entender que se trata de una moneda o alguna forma de pago. Y luego dice le talent est la monnaie égyptienne, y ahí es cuando nos dice es la moneda de Egipto. Esta expresión ha sido traducida para la subtitulación y el doblaje al español por tiene muchos talentos. La T mayúscula. Puede que para destacar justamente que esa es la palabra que da lugar al juego de palabras. De hecho, la palabra talento en español y en inglés se define también como unidad monetaria, unidad de peso, igual en inglés, unit of weight, unidad de peso. Por lo tanto, la confusión dentro del contexto también funciona, porque Obélix dice, o sea, ¿qué es listo? Y dice Numerovis, no, es rico. Entonces aquí también está ese juego de polisémico. Como hemos dicho en inglés, por lo tanto, full of talents, de nuevo talents, que puede ser tener talento o la unidad de peso. Y aquí dato interesante y curioso en el doblaje es que hay algunas secuencias de la película que han cortado, los han eliminado de la película traducida para el doblaje en inglés. En primer lugar, pensamos que podría tratarse de que la película no es oficial, pero sí es la versión oficial doblada al inglés y está junto a la versión subtitulada al inglés dentro del mismo DVD, y en la versión subtitulada sí que están esas secuencias. Por lo tanto, únicamente lo han eliminado del doblaje. Hemos estado investigando y preguntando, enviando correos para saber por qué ha ocurrido esto, pero de momento sin éxito, con lo cual no sabemos si es que la expresión ha sido traducida para el doblaje o directamente no existe la traducción de estas secuencias. El siguiente ejemplo es una referencia cultural a una canción de Claude François, que es un cantante muy conocido, es un cantante famoso de la cultura francófona. Y además la expresión contiene la palabra barracuda, que junto con Alejandría da sentido a toda esa referencia cultural. El contexto es cuando Astérix dice c'est quoi cette lueur à l'horizon numéro bis? Les lumières du port d'Alexandrie. Le port d'Alexandrie es una parte de la letra de la canción, igual que Font naufragés les papillons de ma jeunesse, con lo cual ya estamos introduciendo esta referencia cultural utilizando la letra de esta canción. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, y luego Obélix, j'ai faim. Y sigue, en tout cas, j'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Esta es la expresión que sacaríamos de este contexto, avoir quelqu'un plus d'appétit qu'un barracuda, que es una comparativa. Un barracuda es un gros poisson carnívore de mer chaude, es decir, un pez
grande, carnívoro que vive en mares de temperatura, con temperatura alta, según la definición de Le Petit Robert. Pero lo que más nos interesa y lo que destacamos es la definición que ofrece el Telefi, porque dice Barracuda ou Sphyren picuda, appelé aussi brochet et bécasse de mer en raison de sa voracité, référence a la chanson de Claude François Alexandra. Aquí ya nos están introduciendo dentro del propio diccionario la referencia cultural que también se utiliza en la película. Y aquí estamos jugando, por lo tanto, estamos adaptando esta expresión, porque aquí sí que se trataría de una adaptación, utilizando la referencia cultural de la canción y al mismo tiempo creando una imagen, porque es una expresión bastante visual, ya que se trata de, como hemos dicho, un pez muy voraz para este contexto. La canción sería esta de aquí. En cuanto a la traducción, para la subtitulación y el doblaje al español ha sido traducido por Tengo más hambre que una barracuda. De acuerdo con la definición de barracuda, normalmente se dice Sphiraena, pero vulgarmente este pez es conocido como barracuda. Con lo cual aquí la comparación, la expresión comparativa funciona. En el caso de la subtitulación y el doblaje al inglés, lo han traducido en cuanto a la subtitulación por I could eat a bunch of ripe bananas, que no tiene nada que ver con barracuda, pero la imagen, el hecho de decir que sería capaz de comerse un racimo de plátanos maduros, da a entender que tiene mucha hambre y que por lo tanto funciona con el contexto. Lo único que en ambos casos estamos perdiendo la referencia cultural de la canción. Sin embargo, puesto que se trata de una canción propia de la cultura original, de la cultura francófona, y que quizá introducir un referente cultural en lengua meta sea desviarse demasiado, porque no únicamente estamos sujetos al elemento lingüístico, sino también al elemento visual, porque aparece Alejandría en la imagen. Entonces ya estaríamos quizá desviándonos demasiado, ya que hay un soporte audiovisual visual que hace que estemos un poco condicionados en cuanto a la traducción, y esta es una de las dificultades que hay que destacar dentro de la traducción audiovisual, que no es únicamente lo lingüístico sino también lo visual. Y en cuanto al doblaje pasa lo mismo que con el ejemplo anterior. La siguiente expresión es cuando un personaje secundario dice Son char est là, il me dit, va te faire embaumer chez les Grecs. Y todos, Imhotep, que es una forma de saludarse y despedirse dentro de la película. La expresión es una expresión adaptada porque han cambiado el verbo aller quelqu'un se faire embaumer chez les Grecs, que viene de la forma original aller quelqu'un se faire voir chez les Grecs. Han utilizado embaumer, que Larousse define como traiter un cadavre par des substances destinées à la conserver, momificar. Y la enciclopedia de Larousse nos dice les anciens égyptiens, dont la croyance était que l'âme demeurait auprès du corps tant qu'il conservait sa forme, ont pratiqué l'embaumement qui tint en tant que pratique généralisée une place considérable dans l'histoire de leur civilisation. Por lo tanto, vemos claramente que este verbo lo han utilizado para hacer referencia a una práctica corriente dentro de la civilización egipcia en aquella época. A su vez, el Telefi define la expresión en su forma original como aller se faire voir chez ou par les Grecs, que define como se faire et conduire brutalement. Técnicamente podríamos traducirlo como mandar a alguien a la mierda. En cuanto a la traducción, en el caso de la subtitulación y el doblaje al español lo han traducido por el lunes tiene que regresar a Grecia. Han hecho una traducción libre. Entendemos que hayan realizado una traducción libre porque es
un momento de la película en el que el audio no es nítido, porque el volumen va de menos a más, porque no es algo a destacar dentro de la película, es simplemente la conversación entre dos personajes secundarios. En cuanto a la subtitulación y al doblaje al inglés, sí que en la versión subtitulada lo han traducido por He called me a asshole, que el significado de la expresión es el de mandar a alguien a la mierda. No exactamente, pero sí que la intención de la expresión es la misma en francés y en inglés, o el hecho de mandar a alguien a la mierda. Además, han introducido un elemento cultural que, aunque no sea el mismo, sigue haciendo referencia a la civilización egipcia, porque están diciendo a Ras Hol, siendo Ra un dios egipcio. En el caso del doblaje, de nuevo han hecho una traducción libre, traduciéndolo por So the guard turns and says meets you. El siguiente ejemplo es cuando Obélix dice: Je signale à Monsieur Astérix, qui voulait absolument visiter la pyramide, que ceci ne serait pas arrivé dans un menhir. Ah, l'argument à 2 sesterces. La expresión es être quelque chose, un argument à 2 sesterces. Es la versión adaptada para la película, que viene de la forma original être quelque chose, un argument à 2 balles, un argument à 2 sous. De acuerdo con la definición del Telefi, sesterces en la antigua Roma es principale unité monétaire romaine, valant 2 A et demi et frappé à l'origine en argent à l'effigie de la déesse Rome et de Dioscure. Por lo tanto, una unidad monetaria romana, siendo Roma la otra civilización a la que se hace referencia dentro de esta película. De acuerdo con el Internaute, una página de expresiones francesa, la significación de esta expresión es quelque chose de faible valeur, que algo tiene poco valor. Y el origen de la expresión nos dice: l'expression nous vient de l'argot, où la balle, porque hemos encontrado la definición obviamente con l'argument à 2 balles, où la balle désigne une valeur monétaire, quelque chose à 2 balles et donc de très faible valeur, ce qui rend donc tout à fait négligeable et méprisable. Algo, un objeto, un hecho de poco valor. En cuanto a la traducción, en la versión subtitulada y doblada al español ha sido traducido por que no vale ni un sestercio. La definición es la misma en el caso como en francés. Y en el caso de la subtitulación al inglés, lo han traducido por What a Two Sisters Come Back. Aquí de nuevo mantenemos el carácter fraseológico, mantenemos el elemento cultural porque tiene el mismo significado en los 3 idiomas. Sin embargo, sigue siendo una adaptación de être un argument à 2 balles. Y en la versión doblada tenemos el mismo problema de que han eliminado esta secuencia de la película doblada al inglés. El siguiente ejemplo es cuando Amo Beau-Fils dice: Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Et c'est qui le lion maintenant? Viens me le dire de profil si tu es un homme. Esto es una expresión típicamente francesa, pero la versión, la forma original es viens me le dire en face si tu es un homme. Por lo tanto, la versión adaptada de esta expresión para la película es venir quelqu'un le dire de profil, que viene de venir quelqu'un le dire en face, dire quelqu'un quelque chose en face. ¿Por qué han utilizado profil, perfil, en lugar de face, de cara? Que en español también sería dímelo a la cara. Lo han hecho porque les artistes ne cherchaient pas à réaliser le croquis les plus réalistes possibles, mais davantage à respecter les critères religieux alors en vigueur. Leur but, montrer aux dieux le corps de leur modèle dans leur ensemble. Chaque membre était donc reproduit sous l'angle qui permettait de les voir au mieux. El hecho de pintar objetos, personas, animales, etc. de perfil en Egipto en esta época era lo habitual. Todas las imágenes que disponemos con respecto a esta época vemos que todo está dibujado de perfil.
y por eso, al ser algo propio de la civilización egipcia, lo han utilizado en lugar de cara, porque de cara no se pintaba en aquel momento en Egipto. La expresión la define Larousse, dire quelque chose en face, le dire franchement devant la personne, decir a la cara. Aquí pues de nuevo una versión adaptada donde tenemos el elemento cultural y donde tenemos la unidad fraseológica. Esta expresión ha sido traducida igual que en francés. En el caso de la subtitulación y el doblaje al español, decir algo al perfil de alguien, decir algo a la cara de alguien. Dímelo al perfil si eres un hombre. Y en el caso de la subtitulación y el doblaje al inglés, en el caso de la subtitulación tenemos say that to my profile, I get out of this profile. Sí que han cambiado el significado entre la versión subtitulada y doblada, pero han mantenido el elemento cargado culturalmente, que es el de perfil, que es el propio de las imágenes egipcias en ese momento. El siguiente ejemplo es cuando dentro de la conversación Centurion le dice a César: ça, il faut rendre à vous-même ce qui appartient à vous-même. Rendre à vous-même ce qui appartient à vous-même viene de rendre a César, porque le está hablando Centurión a César. Dice rendre à César ce qui est à César, rendre à César ce qui appartient à César, que viene del dicho bíblico, de la cita bíblica, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Es un proverbio, una locución que dice el Telefi, que define el Telefi como la belle action de ce pauvre diable se détournant de son chemin. Nos habla del pasaje de la Biblia. Y el internaute nos explica la expresión. Chaque acte, chaque responsabilité doit être attribuée à son auteur. Chacun doit être reconnu pour ce qu'il a fait. À l'origine, les proverbes s'appliquent au bien. Y es, por lo tanto, un proverbio de origen bíblico, que lo dice Mateo. Aquí se trata de una adaptación de la expresión, nuevamente, en la que están jugando justamente con el hecho de que lo está diciendo Centurión al César. Y César están hablando de él mismo, con lo cual, como la expresión habla de él, lo han dicho de tal manera a que se está hablando de usted. Es por eso que en la versión subtitulada y doblada al español dicen hay que devolveros lo que os pertenece. Han hecho el mismo juego de palabras. En el caso de la subtitulación y doblaje, en la versión subtitulada al inglés han hecho lo mismo que en el caso del español, lo mismo que en el caso del francés. We have to render into you that which is yours. Y en el caso del doblaje estamos en proceso porque tenemos dificultad a la hora de conseguir transcribir la versión doblada debido a que a veces hablan con cierto acento y enfatizan el acento para el doblaje. La siguiente expresión es cuando dice el César, il ne faudrait quand même pas que Cléopâtre mette dans le nez qu'elle a jolie d'ailleurs. Avoir quelqu'un dans le nez es una expresión en su forma original en francés. Lo han utilizado porque se reconoce a Cleopatra, se reconoce este elemento cultural que es la nariz de Cleopatra. Le Petit Robert define esta expresión como détester quelqu'un, odiar a alguien. El Telefi dice que es en vouloir a quelqu'un, avoir de l'aversion pour quelqu'un. Y luego en una página que se llama Ça m'intéresse nos destacan este elemento cultural de Cléopatra, que es le nez de Cléopâtre a fait couler beaucoup d'encre et pourtant ses rares portraits la dotent d'un physique et d'un nez ordinaire. On retient en revanche de la reine d'Égypte sa grâce et son intelligence dont elle sut jouer habilement pour tenter de sauver la dynastie dont elle était reine. À l'origine de ce long nez, la célèbre formule du philosophe Pascal, qui à une époque où le nez court passait pour les filles du nez de Cléopâtre tout en finesse, le signe de sa beauté, depuis le nez royal, s'est amplifié démesurément.
En cuanto a la traducción, para el subtitulado y el doblaje, lo han traducido por meter a alguien su nariz. Normalmente es meter las narices en los asuntos de alguien, por lo tanto aquí se han decantado por una expresión que podría malinterpretarse y que no encaja del todo con el contexto de la película, aunque sí que han mantenido el elemento cultural que es el de nariz. En cuanto a la subtitulación al inglés, lo han traducido por I'd hate to get up Cleopatra's nose, que de nuevo mantienen el elemento cultural y también el carácter fraseológico de la expresión. Y en el doblaje, she's something when she's hungry, que ahí se han decantado por una traducción del sentido. El último ejemplo es cuando tras estar coqueteando Asterix y una de las acompañantes de Cleopatra le dice, oh, c'est une tradition chez nous, c'est la Gaule. Pensamos que la expresión aquí, être la Gaule, viene de avoir quelqu'un la Gaule, que el internaute define en el ámbito de la sexología como expresión familiar désignant l'érection du pénis. Avoir la Gaule, cuyo significado es avoir une érection, bander, y el origen viene de l'origine de cette expression daterait de la toute fin du 19e, début du 20e siècle, car elle apparaît dans un poème de Jehan Rictus, Le corps populaire, écrit vers 1900. À l'époque, avoir la Gaule signifiait être pris d'une effusion dans tout le corps. Avec le temps, l'expression s'est limitée à un seul fait, qui est celui d'avoir une érection. Aquí están jugando, sería una adaptación de la expresión, están jugando justamente con el término Galia, porque son galos, y avoir la Gaule, que se define como tener una erección. En cuanto a las conclusiones, de manera general vemos con estos ejemplos que consiguieron adaptar en las traducciones estas unidades fraseológicas y mantener los juegos de palabras, aunque sí que es verdad que algunos términos como talentos, barracuda, que son palabras que significan lo mismo en francés, en español e inglés, tienen las mismas definiciones, son polisémicas en los tres idiomas, pues facilitó el poder jugar con estas expresiones y recrear por lo tanto el humor. Llama la atención que en la versión doblada al inglés hayan preferido eliminar estas secuencias de la película justamente en pasajes donde encontramos humor y fraseología. Es un dato a seguir investigando. Vemos que dominar las unidades fraseológicas supone un verdadero reto, ya que en muchas ocasiones contiene rasgos lingüísticos y culturales que son más propios de una lengua y cultura determinada. Supone, por lo tanto, para el traductor todo un desafío enfrentarse a la traducción de este tipo de expresiones, y más si son expresiones que han sido adaptadas. El gran arraigo cultural de las unidades fraseológicas en numerosas ocasiones dificulta la búsqueda de equivalentes en otros idiomas, y esta dificultad incrementa cuando se modifican las expresiones de tal manera que tengamos una doble carga cultural, puesto que encontramos la carga de la expresión original y la carga de una misma expresión modificada para adaptarse a un contexto concreto. Y muchas gracias por su atención.